las elecciones que se llevaron a cabo en España, los resultados derivan un escenario todavía incierto. Pues ningún partido consiguió la mayoría requerida para integrar un gobierno, es lo que se está planteando. Y bueno, vamos a platicar sobre ello con alguien que conoce muy a fondo este tema. Es la profesora e investigadora de Relaciones Internacionales de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Ella es Anushka Álvarez, a quien saludamos con mucho gusto. Anushka, bienvenida, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, me da mucho gusto saludarles. ¿Cómo están? Pues, ¿cuál es la visión que tiene usted en torno a lo que ha sido esto que se dice, pues no es todavía un escenario cierto, sino que es algo incierto todavía el resultado de este proceso electoral español? Pues la verdad es que ha sido toda una sorpresa, pero nos enfrentamos a un escenario de cierto bloqueo político en España en el que se hace difícil en este momento vislumbrar claramente cuál va a ser la gobernabilidad y quién va a estar al frente del gobierno español. Como a lo mejor sabrán sus oyentes, hasta este momento teníamos en el gobierno el Partido Socialista Obrero Español con Pedro Sánchez al frente. Los vaticinios, las encuestas, daban indicios de que iba a ganar con mucha claridad el partido opositor, el Partido Popular, que es de centro derecha, liderado por el señor Feijóo y apoyado además por un partido de la extrema derecha, el partido Vox, que ha generado mucha polémica, ¿no? Sin embargo, los resultados han desmentido lo que habían indicado las encuestas durante semanas antes, incluso las encuestas a pie de urna, como los llamamos, y el resultado ha sido un práctico empate entre la izquierda, el bloque de izquierda y el bloque de derecha, aunque haya ganado efectivamente el Partido Popular. Lo que pasa es que ambas partes estarán forzadas a hacer coaliciones y en ese punto es donde está poco claro quién va a quedar como ganador. El Partido Popular con Vox no obtendría la mayoría necesaria para formar gobierno, pero tampoco lo haría el Partido Socialista Obrero Español con Sumar, que es una coalición de izquierda que aglutina partidos de más extrema izquierda como Podemos, como Izquierda Unidos. Tampoco llegarían a los votos suficientes para lograr una investidura, por lo cual nos enfrentamos a una situación en la que aquel que quiera gobernar, y en este momento es posible que sea cualquiera de los dos, va a tener que pactar no solamente con sus socios naturales, sino incluso con los partidos que se consideran ya más de los extremos y independentistas en particular. Pareciera que el gobierno de España estará en manos de los partidos, por ejemplo, como el Partido Nacionalista Vasco o en particular de los partidos independentistas catalán, como Junts per Catalunya, que está liderado por un personaje que es polémico, Carles Puigdemont, que quizás sepan algunos de los que están aquí viéndonos. Ha estado prófugo de la justicia española, exiliado, por así decirlo, en Bélgica durante ya cerca de 3 años, y al final el que pueda formarse en gobierno pudiera depender de los votos de este señor. Entonces la situación a la que nos enfrentamos en este momento en España es compleja y, como decía yo, es difícil realmente ver con claridad si va a llegarse a un acuerdo para conformar un nuevo gobierno o si, por el contrario, se va a tener que convocar a nuevas elecciones, que es otra posibilidad. Estamos viendo un escenario que se repite básicamente como el que vimos en el año 2019, cuando Mariano Rajoy también tuvo que convocar elecciones porque fue incapaz de conformar un gobierno. Entonces, las próximas semanas van a ser determinantes, pero posiblemente no tengamos un gobierno sólido en España hasta incluso dentro de un par de meses. Claro, Anushka, justamente sobre esta última parte que nos señalas acerca de la importancia que tendrán algunas regiones en la solución de alianzas para tratar de formar gobierno, ¿qué tan posible sería, por ejemplo, en el caso de Cataluña, sobre todo porque pensando que el gobierno de Sánchez es quien ha perseguido a Puigdemont?
Así es, en este momento, bueno, hasta ahora habría sido difícil de imaginar, porque efectivamente el propio Pedro Sánchez declaró a Puigdemont persona non grata, ¿no? E inició el Claro. proceso legal contra él. Sin embargo, es posible, o sea, de hecho ya se sabe que se han empezado a hacer acercamientos, no Pedro Sánchez y el Partido Socialista Obrero Español, sino Sumar, que es la coalición liderada por Yolanda Díaz, que hasta ahora era la vicepresidenta del gobierno español, que es muy cercana al Partido Socialista Obrero Español. Se ha rumoreado que están haciendo acercamientos con Junts para ver si llegarían a un acuerdo. Puigdemont ha dejado claro y su partido han dejado claro que si quieren su apoyo, eso pasa porque haya una amnistía para los líderes de Junts, ¿no? Una amnistía legal, es decir, que puedan regresar a España y ejercer el derecho político, pero no solo eso, sino que se accedería a realizar un referéndum sobre la independencia de Cataluña, que es algo que en la Constitución española no contempla. Entonces, habrá que ver si Pedro Sánchez está dispuesto a ceder ante estas líneas rojas que se habían marcado políticamente en España hasta este momento, y que en gran medida, hay que recordarlo, es que, por ejemplo, el tema catalán es el que dio un impulso tan fuerte al surgimiento de Vox, de la extrema derecha, que se opone radicalmente a la conformación y el fortalecimiento de los partidos independentistas. Pero Claro. lo cierto es que España es un país multinacional en el que se confirma una vez más que son los partidos precisamente de los márgenes independentistas, regionalistas, nacionalistas, los que pueden dictar, incluso irónicamente, lo que va a suceder en Madrid y cómo se va a gobernar el resto del país. Claro, ¿qué riesgos hay de que no se lleguen a los acuerdos necesarios para la formación de un gobierno y qué implica esto? Los riesgos o las posibilidades son muy reales, nos hemos enfrentado a este escenario anteriormente. El próximo 17 de agosto se conforman las Cortes Generales. A partir de ahí se iniciará el proceso de consultas de los líderes de los partidos con el rey Felipe, y habrá que ver después en las elecciones si se logra una mayoría suficiente en un proceso establecido por la Constitución para nombrar un presidente del gobierno, pero es posible, realmente es un escenario que además veo bastante probable que no se logre un acuerdo, en cuyo caso habría que convocar a nuevas elecciones. Los plazos ante la ley están poco determinados, pero yo imaginaría que para el otoño, inicio del invierno, pudiera haber nuevas elecciones. Ahora bien, el presidente Pedro Sánchez ha dejado muy claro que va a hacer todo lo posible por sí seguir en el gobierno y formar pues una coalición que le permita seguir con las riendas del gobierno. Vamos a ver cuáles son sus habilidades de negociación, como decía, con estos partidos, como por ejemplo también el polémico Bildu, que es un partido que tiene entre sus miembros a exmiembros del grupo terrorista ETA en el País Vasco. Entonces, yo lo veo como un escenario bastante probable, incluso que tengamos elecciones para finales del otoño, principios del invierno de este año. Claro. Ahora, las encuestas y las revisiones previas le daban una ventaja importante a esta coalición de la derecha y la ultraderecha. ¿Qué fue lo que sucedió para que este resultado no fuera como pues, se había vaticinado? Buena pregunta. Tuvimos elecciones municipales en España hace varias semanas en las que la derecha y la extrema derecha tuvieron un surgimiento muy fuerte. Entonces eso generó que se inflaran muchísimo las expectativas. Creo que lo que ha habido es un tema en la política, es muy importante, de gestión de expectativas. Pedro Sánchez, como reacción, convocó elecciones anticipadas, no estaban previstas para ahora, para el pleno verano en España, en el que mucha gente está de vacaciones, y creo que eso agarró un poco de sorpresa la oposición, y Pedro Sánchez supo manejar, además, de manera muy clara y muy contundente, una campaña de miedo, despertando los temores ante la vuelta precisamente de ese partido de extrema derecha que es Vox. Entonces, entre la gestión de las expectativas
que no se llevó muy bien en el partido de centro derecha, unos errores importantes que cometieron en las últimas semanas y acercándonos a la fecha de las elecciones. Y esa campaña de miedo negativa que manejó Pedro Sánchez con éxito, sorprendieron los resultados, aunque creo que una de las conclusiones que se pueden sacar también es que una vez más las encuestas, como hemos visto en procesos electorales ya en todo el mundo, hay que tomárselas con mucho cuidado porque no aciertan frecuentemente con lo que va a ser el resultado. Claro. ¿Qué siguen en los próximos días, Anushka? Fundamentalmente negociaciones, vamos a escuchar ya declaraciones de los distintos líderes de los partidos, en especial los ojos están puestos, como decía, en los partidos independentistas, nacionalistas, tanto en el País Vasco como en Cataluña. Y a partir de ahí, el 17 de agosto es la fecha determinada para que se formen las Cortes Generales, el Congreso. Habrá ya primeras votaciones, consultas de los líderes políticos con el rey de España, que tendrá que proponer ante el Parlamento, ante el Congreso, entonces al candidato, y a partir de ahí iniciarán las rondas de elecciones, una primera elección, no hay fecha determinada, pero en la que habrá que ver si el candidato propuesto cuenta, uno, en un primer paso, con la mayoría absoluta. En el Congreso Español hay 350 escaños, en la mayoría absoluta serían 176 escaños, y contara con esa mayoría absoluta tendríamos a un nuevo presidente, es prácticamente imposible, en cuyo caso se pasaría a una segunda ronda en la que bastaría la mayoría simple, que son 172 escaños, pero también ambos bloques están alejados de esa mayoría simple. Entonces, si no se logran un resultado concluyente con un apoyo, un respaldo de las Cortes, habrá que hacer una nueva convocatoria, pero ya el calendario constitucional es menos certero, entonces habría que ver cómo evoluciona el proceso y cuándo se hace posiblemente una nueva convocatoria de elecciones. Muy bien, Anushka, muchas gracias por ayudarnos a entender además este sistema tan distinto, este sistema electoral tan distinto al que tenemos en nuestro país. Gracias, buen día. Gracias.